bienvenidos otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Vamos a comenzar con nuestro primer himno. Todos nos ponemos de pie, todos de pie por favor. Vamos al himno número 4. Himno número 4. Yo canto el poder de Dios. Van a ser los mismos himnos que cantamos la semana pasada. El número 4. Yo canto el poder de Dios. Señor Dios, damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos has dado para poder reunir en tu casa, Señor. No el edificio, sino en la congregación, Señor. Sabemos dónde están congregados 2 o 3 en tu nombre, ahí estarás en medio de ellos, Señor. Pedimos, por favor, que bendigas este servicio, este mensaje, este culto que nosotros tenemos en honrar a tu nombre, Señor. Pedimos y necesitamos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a abrir, ahí estamos en el himno número 5, vamos a cantar Fuente de la Vida Eterna, el himno número 5, Fuente de la Vida Eterna. Vamos a alzar nuestras voces y vamos a seguir honrando a nuestro Salvador. Abundante
naciones, nosotros tenemos ahí la lista de los servicios que tenemos los domingos a las 10 de la mañana, la escuela dominical, todos los domingos a las 10. Luego a las 11, servicio de predicación, a las 11 todos los días domingos. Y en los días sábados tenemos ahí en el anuncio el tiempo de ganar almas. A las 10 de la mañana todos los sábados nosotros nos reunimos allá en el auditorio principal y recibimos un mensaje de aliento para que nosotros luego podamos hacer de dos en dos y salir a predicar el evangelio de en puerta, en casa, en todos los lugares que nos encontramos con las personas perdidas allá en las calles, para que nosotros podamos ayudar a cumplir con lo que es la gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28, donde dice, toda potestad, el Señor Jesucristo dice, toda potestad me es dado en el cielo y la tierra, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar, no solamente a oír y aprender, sino que también a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, en que nosotros ganamos almas predicando el Evangelio a toda criatura, bautizándoles y enseñándoles a guardar los mandamientos, todo lo que se encuentra en la palabra de Dios, haciendo discípulos para que se pueda seguir adelante la obra del Señor. Esta semana vamos a tener el avivamiento. Bueno, el avivamiento ya comenzó. En el anuncio nosotros vemos que hoy a las 8:30 de la mañana escuchamos un mensaje fuerte sobre el infierno del evangelista John Hamlin. Él va a estar con nosotros todo a través del día miércoles. Hoy mismo a las 8:30 escuchamos un mensaje. Ahora a las 11 él va a predicar el mismo mensaje sobre el infierno. Y hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, nosotros vamos a escuchar otro mensaje del evangelista John Hamlin. El lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en la sala de convivio, vamos a tener una cena preparada y provista por la iglesia. Mañana yo creo que dice que va a ser pollo frito de Farm Fresh. Entonces a las 6 mañana vamos a cenar allá. El martes a las 6 vamos a cenar allá. El miércoles a las 6 vamos a cenar allá. Todavía no sabemos qué va a ser la cena el día martes o miércoles, pero seguramente que va a ser bueno y va a ser de bendición. Así tener convivio entre los creyentes y con la intención de participar en el avivamiento, para que nosotros podamos ser renovados en el Espíritu, pero que también para los demás que no son salvos pueden recibir el Evangelio, recibir al Señor Jesucristo como Salvador, y para que ellos puedan ser vivificados por el Espíritu de Dios, para que ellos puedan tener perdonados sus pecados. Siguiente después de eso, a las 7, el lunes, martes y miércoles, vamos a escuchar un mensaje especial del evangelista John Hamlin. Bueno, esos son todo lo que tenemos para los anuncios ahorita, a menos que olvidé algo. Muy bien. Vamos a cantar nuestro próximo himno. Nos toca el saludar. Nos vamos a saludar. Vayan por favor a la portada de su himnario y vamos a cantar La Familia de Dios. Vamos a cantar La Familia de Dios y nos vamos a saludar. Soy de la familia.
John David, si podrías venir, por favor, vamos a orar por la ofrenda primero, vamos a recibir la ofrenda, gracias. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día. Pedimos, por favor, que bendigas a este diezmo y las ofrendas. Y sabemos que este es dedicado para ti, Señor, para hacer lo que es la obra de ti, Señor. La gran comisión, el avanzamiento del Evangelio, para que la gente pueda oír la palabra, creer y invocar el nombre del Señor para que sean salvos, tener perdonados sus pecados, Señor. Ayúdanos nosotros, por favor, para ser fieles en las cosas pequeñas, para que luego nos entregas las cosas grandes, que las cosas espirituales, que son más importantes, Señor. Todo esto pedimos la bendición sobre el diezmo de la ofrenda, para que sea utilizado para la obra del Señor. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno más antes del mensaje. Si vayan por favor en sus himnarios al himno número 399. Himno número 399. Segura mi esperanza está, segura mi esperanza está. Nos damos cuenta de que el tema de las canciones, de los himnos, lo cual yo había elegido y planeado la semana pasada, tienen enfoque en la roca, nuestra roca de salvación, lo cual es el Señor Jesucristo. Si vamos a cantar el himno, el 399. El mensaje del día de hoy. Vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a seguir en nuestra serie en el libro de 1 Corintios. Hoy mismo nos toca el capítulo 10. ¿Estamos ahí? Todos menos yo. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para que tengamos el contexto. 1 Corintios capítulo 10. Comenzando en el versículo 1, la Biblia dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.
No seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún no creyente os convida y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser difamado por lo que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. John David, si podrías orar por nosotros, por favor, Señor. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra y la predicación de lo que es damos sabiduría y un corazón para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ahí en 1 Corintios capítulo 10 y nosotros queremos enfocarnos en el versículo 11 donde la Biblia dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Y si nosotros brincamos adelante al versículo 13, vamos a ver de dónde viene el título de este mensaje. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Y en versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y el título del mensaje el día de hoy es, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Siguiendo en la serie de 1 Corintios, nosotros hemos visto que 1 Corintios es una carta de instrucción y una carta de corrección para una nueva iglesia. Se escribe del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia, a los santos que están en la iglesia en Corinto, y ya vimos que él quiere que ellos pongan un
un énfasis, un enfoque en lo que son las cosas espirituales, principalmente el Evangelio de Dios. Quiere que ellos sean edificados, quiere que ellos sean instruidos en las cosas de Dios para que ellos puedan glorificar a Dios, para que ellos puedan tener mucho fruto. Vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a examinar esto. Vamos a tener algo de trasfondo del Antiguo Testamento, porque nosotros vemos que desde el principio el apóstol Pablo, que anteriormente fue un fariseo y muy estudiado en el Antiguo Testamento y las cosas de la ley, él conoce muy bien las Escrituras, y durante el tiempo que él estaba en la iglesia en Corinto, él les iba enseñando e instruyendo a los de la iglesia de Corinto sobre las cosas del Antiguo Testamento, y vamos a ver exactamente por qué. O sea, el enfoque de este mensaje, huir de la idolatría. ¿Por qué? Porque los que no conocen la historia están destinados para volverla a vivir, que sea por bien, que sea por mal. Y él nos va a enseñar qué fue lo mal de la historia que nuestros padres, dice la Biblia, nuestros padres vivieron, para que nosotros no vayamos a volver a cometer los mismos errores. Vamos a ver en el versículo número 1. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Lo primero que quiero señalar aquí es que dice nuestros padres. Ahora, cuando hacemos la pregunta, ¿quiénes fueron los que estuvieron en el desierto, que estuvieron bajo la nube y pasaron a través del mar? Fueron los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que Pablo, bajo el Espíritu Santo, dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice aquí en el primer versículo? ¿Quiénes son ellos? Dice que los hijos de Israel que estuvieron en el desierto son nuestros padres. Ahora, uno podría argumentar, decir que, bueno, así es padre de Saúl, de Pablo. ¿Por qué? Porque él es un judío. Él es de la tribu de Benjamín. Él es uno de los hijos de Israel. Pero él está escribiendo esta carta a la iglesia en Corinto, lo cual nos dice a nosotros también que nosotros tenemos como nuestros padres los hijos de Israel que estuvieron en el desierto. Porque él está escribiendo a una iglesia que no es judía, que no es de descendencia de los hijos de Israel, sino que son gentiles, porque nosotros sabemos que Corinto no está cerca de Israel, no está cerca de Jerusalén, sino que es un puerto en el mundo gentil, donde todo el mundo, vamos a ver en el 1 Corintios 13 y 14 que hablan diferentes idiomas, hablan diferentes lenguas. Bueno, eso sí es otra cosa, pero quiero señalar que está diciendo a los que están en la iglesia de Corinto, él les está diciendo hermanos, porque son hermanos en Cristo, pero está diciendo de que nosotros tenemos como hermanos padres que estuvieron en el desierto, bajo la nube, y que pasaron a través del mar. Dice que nuestros padres, versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Otra segunda cosa que quiero señalar aquí. Dice que estos padres, los hijos de Israel que estuvieron en el desierto, todos fueron bautizados. Ahora, ¿qué es necesario para que uno se une con una congregación ahora hoy en día? Primero, uno tiene que creer. Vemos eso en Hechos capítulo 8, que uno primero tiene que creer. Mira que aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Lo cual quiere decir que si uno no cree de todo corazón, bien que no puede. Entonces, antes de ser bautizado, antes de recibir de esa bendición, uno tiene que creer, uno tiene que ser salvo. Pues, ¿qué es lo que dice aquí en el versículo 2? Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, no recibieron un bautismo igual como nosotros los creyentes ahora hoy en día, en que nosotros vamos debajo del agua y que ascendemos otra vez del agua, sino que espiritualmente hubo como un señal, hubo como una imagen, hubo como un ejemplo que vemos aquí, en que ellos, en cruzar el Mar Rojo, en tierra seca, ellos descendieron al agua y luego subieron al agua. Vamos, por favor, guarda lugar aquí en 1 Corintios 10, porque este es el texto para hoy, pero vamos a ver en el Antiguo Testamento a cuál es que está refiriendo el hermano Pablo. Éxodo capítulo 14, por favor.
Éxodo capítulo 14, porque cada cosa que él habla, cada cosa que él dice aquí en este capítulo 1 Corintios 10, él refiere a algo que ya ha sucedido en el Antiguo Testamento. Dice que nuestros padres fueron bautizados en Moisés en el desierto. Estamos ahí en Éxodo capítulo 14, vamos a comenzar en el versículo 19. La Biblia dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ahí está la nube a la cual estaba refiriendo el apóstol Pablo. Seguimos en el versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Está hablando de los hijos de Israel, está hablando de los ejércitos de Egipto que iban en pos de ellos, tratando a sojuzgarlos otra vez y hacerlos regresar a Egipto. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y cambió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. La famosísima historia, versículo 22. Entonces los hijos de Israel, quienes, nuestros padres, los hijos de Israel, entraron por medio del mar seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10? Dice que nuestros padres, aquí en Éxodo diciendo, los hijos de Israel fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. En la nube y en el mar. Entonces esa fue una imagen del bautismo futurero que nosotros recibiríamos siendo parte de la misma congregación de creyentes en el Señor. Seguimos ahí en el versículo 3. Versículo 3 dice, y todos, ya vimos que dice, en todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Volvemos a Éxodo. Quédense en Éxodo y 1 Corintios. Pero estamos ahora en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. ¿Qué comida espiritual? ¿Qué bebida espiritual? Dice que eso venía de la roca que les seguía, y esa roca era Cristo. Vamos a ver en Éxodo capítulo 16, versículo 10. La Biblia dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, Aarón siendo el hermano de Moisés, el sumo sacerdote nombrado por Dios, hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová que apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron cordonices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, había sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ahí está lo que es el alimento espiritual, lo que nosotros conocemos como maná. ¿Por qué? Porque dice que quiere decir, ¿qué es esto? Que no sabían qué era. Ese es el maná que descendió del cielo, la comida espiritual. Vayamos a Éxodo capítulo 17 en versículo 1. Debería de estar ahí a la página a la vuelta. Éxodo 17, versículo 1, la Biblia dice, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed de agua y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán.
Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estoy delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron ahí a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea que Dios le dijo que ahí mismo Él le iba a abrir la peña para que saldrá de ella aguas para que bebieran los hijos de Israel. Otra historia así parecida, si vayan conmigo por favor a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Vamos a estar en el Antiguo Testamento ida y vuelta así entre el Antiguo Testamento y 1 Corintios capítulo 10. Guarda algo en 1 Corintios 10 porque vamos a ir así entre uno y otro. Pero en Números capítulo 20 vemos la otra historia que es parecida con respecto a lo que es una roca, una peña o una roca que da agua para los hijos de Israel a beber. Estamos en Números capítulo 20, versículo 7, la Biblia dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la roca en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar aguas de esta roca? Entonces alzó Moisés su mano, e hirió la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Nosotros vemos entonces, esta es la bebida espiritual que vino de la roca, y esa roca que le seguía era Cristo. O sea que Dios manifiesta en la carne, que todavía no se había manifestado en la carne. Cristo, el Hijo de Dios, seguía con ellos, iba con ellos en el desierto para darles de comer, para darles de beber. No solamente lo físico, sino que 1 Corintios 10 dice que les daba lo que es el alimento espiritual, la comida espiritual, la bebida espiritual. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ligar todo esto junto para ver que es Cristo? Cristo mismo en Juan capítulo 6, vayamos por favor a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, Cristo mismo señala a la gente que Él es la roca que iba con ellos. Él es a lo cual el apóstol Pablo está mencionando en 1 Corintios capítulo 10. Juan capítulo 6, comenzando en versículo 32. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, eso se va perfectamente con lo que dice el apóstol Pablo, que dice que ellos comieron de esa comida espiritual, que ellos bebieron de esa bebida espiritual, que venía de la roca que los seguía en el desierto, y esa roca era Cristo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que vimos aquí en Juan capítulo 6, dice que aún así ellos no creyeron. Aún así, viendo al pan de vida, viendo al Hijo de Dios, viendo a Dios manifiesta en la carne, viendo al Salvador, dice que ellos así aún no creían. Volvemos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, pero aunque ellos habían comido de la comida espiritual, aunque ellos habían bebido de la bebida espiritual, y sabiendo que esa roca era Cristo, versículo 5 dice, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ese sí es punto número 1. Si podríamos poner un punto número 1, nosotros vimos
que Dios andaba con ellos, que Dios había proveído por ellos, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo tanto, ellos quedaron postrados en el desierto. Ahora, punto número 2, todas estas cosas les acontecieron como un ejemplo, para nosotros saber el ejemplo y no volver a repetir los mismos errores, a no cometer las mismas cosas erróneas. Versículo 6. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y versículo 11, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Dice que estas cosas están escritas porque el fin del mundo viene ya mero. Y nosotros tenemos que tener en mente que el fin del mundo viene ya mero. Y Él dice que estas cosas son escritas para nosotros, para que nosotros podamos tener los ejemplos, conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, diciendo, mire, que aquí es como, aquí es como comportaron los hijos de Israel, nuestros padres. Así es como se comportaron los del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y así es como ellos fueron derrotados, así es como ellos fueron postrados en el desierto. Así nosotros ahora en los tiempos nuevo testamentarios, nosotros no deberíamos de comportarnos como ellos, sino que deberíamos de tener eso como un recordatorio, un ejemplo, para dejarnos a nosotros saber cómo deberíamos de comportarnos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque viene el fin del mundo. No solamente viene lo que es de llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, para que nosotros podamos entrar en el descanso del Señor, sino que nosotros tenemos no la imagen de las cosas que son por venir, sino lo que es por venir. Cuando Cristo vuelva, cuando nosotros entremos a la tierra prometida, lo que es el nuevo cielo y la nueva tierra que va a estar aquí en la tierra. Por eso es tan importante que nosotros tengamos conocimiento y entendimiento de lo que Él nos escribió del Antiguo Testamento, para que lo podamos aplicar ahora hoy mismo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver rapidito las historias que vienen con estas declaraciones del apóstol Pablo en como es un mini sermón que nos está predicando a la iglesia en Corinto y que está predicando a nosotros mismos. Versículo 6. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué fueron las cosas malas que ellos codiciaron? Volvemos al Antiguo Testamento, al libro de Números, por favor. Al libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Dice el apóstol Pablo de que ellos codiciaron cosas malas. ¿Qué son las cosas malas? Números capítulo 11, versículo 4. Números capítulo 11, versículo 4. ¿Qué son las cosas malas que codiciaron? Versículo 4 dice, Números 11, 4. Y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo ¿qué? Un vivo deseo. Ahora, ¿qué es desear sino codiciar? Codiciar es desear, eso es lo que quiere decir, es otra palabra sinónima. Dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, y de los pepinos, y de los melones, y de las verduras, y de las cebollas, y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. O sea, lo que vemos es que ellos no estuvieron satisfechos con el pan que descendió del cielo, no estuvieron satisfechos con lo que Dios les había dado, no estuvieron satisfechos con la provisión que les había hecho Dios, sino que ellos codiciaron, ellos desearon algo más. Pablo dice que ellos codiciaron cosas malas. ¿Qué son las cosas malas? Codiciaron cosas de más fuera de lo que es la provisión de Dios. Ellos no estuvieron satisfechos con las cosas que tenían, sino que codiciaron malas cosas, codiciaron algo más. Adelantamos al versículo 18. Vamos a ver qué es el resultado de ellos codiciando algo malo, codiciando algo de más de la provisión de Dios.
Versículo 18, dice Dios, el Señor, pero dirás al pueblo, está instruyendo a Moisés, pero dirás al pueblo, santificaos para mañana, y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Él les va a dar lo que es por lo cual ellos están clamando. Pero vemos cómo es que Dios se los va a dar. Así va el refrán, que uno tiene que tener cuidado de lo que uno pide, porque a lo mejor uno lo va a recibir. Versículo 19, Dios sigue hablando. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto que menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? O sea que ellos no reconocieron la bendición que ellos tuvieron. Estuvieron un tiempo de prueba, estuvieron en el desierto, ellos estuvieron en tiempo de dificultad, y en vez de mirar hacia su Dios, para darle gracias por sacarle de Egipto, un lugar de idolatría, un lugar de esclavitud, ellos estuvieron quejando porque no tuvieron las comodidades que tuvieron ahí en su lugar de esclavitud. ¿Dónde dejamos? Estamos en el versículo 20, nos adelantamos al versículo 31, vamos a ver el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer para ellos. Versículo 31, y salió un viento de Jehová. ¿Quién envió el viento? Dios envió el viento, dice, y trajo cordonices del mar. Eso es lo que ellos estaban reclamando, ellos estaban pidiendo, carne, cordonices del mar. Y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día camino al otro lado, en derredor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y se recogieron cordonices, el que menos recogió 10 montones, y la tendieron para sí a lo largo en derredor del campamento. Bueno, para ellos les fue bien, estuvo bueno, estuvo bonito, hasta que vino el juicio de Dios. Vamos a ver, versículo 33. Y cuando la carne estaba aún entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, el furor de Jehová se encendió contra el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Atava, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios mató a los que codiciaron cosas malas, a los que codiciaron algo de más que Dios ya les había dado. ¿Por qué? Porque no estuvieron satisfechos. Ellos quisieron las cosas del mundo, ellos desearon las cosas de Egipto, ellos no estuvieron satisfechos con su Salvador, con el pan del cielo, con la comida y la bebida espiritual. Por eso es que en el 1 Corintios 10, versículo 6, dice que codiciaron malas cosas. Versículo 7, 1 Corintios 10, 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. El apóstol Pablo nos está amonestando a nosotros, no solamente para no ser codiciosos, sino que también, o tampoco, para no ser idólatras. Eso viene de la historia que se encuentra en el libro de Éxodo. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, comenzando en el versículo 1, la Biblia dice, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, esto es cuando Moisés se sube en el monte de Horeb, se sube en el monte de Sinaí para recibir las 2 tablas de los 10 mandamientos de Dios. Y él pasó 40 días, 40 noches allá arriba en el monte, sin tomar, sin comer, conviviendo con Dios para recibir la ley, para el bien del pueblo de los hijos de Israel. Y ellos, sin paciencia, sin cordura, deciden que ellos van a seguir en pos de otro Dios, simplemente porque no tienen la paciencia de esperar para que venga el hombre de Dios con la palabra de Dios, y ellos se van del camino. Versículo 2, vemos qué es lo que sucede. Y Aarón les dijo,
apartad los zarcillos de oro que están en las orejas y de vuestras esposas, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, ¿eso fue cierto o no? Claro que no. Dios, el Señor, Jehová, es el que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, pero este Aarón, siendo un líder muy débil, decidió que él iba a acoplar con lo que quería la gente del pueblo de Israel. Permitió que ellos se desviaran y permitió que ellos se desviaron a él también. Versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. En el Nuevo Testamento dice que se levantaron a jugar. ¿Y qué fue lo que dijo el Nuevo Testamento? Dice que ellos, haciendo esto, levantándose a regocijarse, levantándose a jugar, haciendo holocaustos y ofrendas delante de esta imagen, este becerro de fundición, ellos están cometiendo idolatría. Ellos están siendo idólatras. ¿Qué es el resultado? Nosotros vamos a ver más adelantito. Estamos ahí en el Éxodo 32. Vayan adelante al Éxodo 32, versículo 25. ¿Qué es el resultado de su pecado? Versículo 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, vaya, dice que cuando se levantaron a regocijarse, no mencionó nada de eso, pero aquí recibimos más detalle. Dice que ellos están desnudos. Dice, ¿por qué? Aarón los había desnudado para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice Jehová. O sea, ahora él iba a profetizar. Él iba a traer lo que dijo Dios con respecto a este pecado que estaba cometiendo los de los hijos de Israel. Dice: así dice Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno de su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé hoy bendición sobre vosotros. Entonces nosotros vemos el juicio de Dios que cayó sobre los hijos de Israel, que estuvieron en desobediencia, como dice en versículo 7 de 1 Corintios 10. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Con los que codiciaron malas cosas, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Murieron por juicio de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con los que fueron idólatras? Murieron por el juicio de Dios ejecutado por Moisés, el hombre de Dios. Seguimos adelante al versículo 8, donde dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Vamos a ver la misma cosa, que ellos cometieron pecado en contra de Jehová, en contra del Señor, en contra de Dios. ¿Y qué fue el resultado? Murieron por el juicio de Dios. Vayan conmigo, por favor. Estamos ahí en el versículo 8. Vayan conmigo, por favor, al libro de Números, capítulo 25. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 25. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. No solo 3,000, sino 23,000. Estamos en Números, capítulo 25. La Biblia dice en versículo 1: y habitó Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo de los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Algo que nosotros vimos en el pasaje pasado es que ellos habían hecho un dios de fundición, habían hecho un becerro de fundición.
en idolatría. Ahora nosotros vemos que también esto está relacionado, que ellos tienen falsos dioses, ellos tienen imágenes y están inclinando a los falsos dioses. Ellos están cometiendo otra vez idolatría. Versículo 3. Y se acercó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. No es una sorpresa porque es un patrón que nosotros estamos viendo de que se enciende el furor de Jehová en contra del pueblo de Israel por su pecado que están cometiendo en contra de él. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol. Y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Dios está mandando que se ejecute juicio sobre los hijos de Israel para apacentar su furor. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han juntado a Baal Peor. O sea, tiene que poner a la muerte a los culpables. Y he aquí, versículo 6, y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, que estaban llorando a la puerta del tabernáculo de la congregación. Vaya, que este hombre tiene tanta denuedo, tantas agallas para poder cometer este pecado delante de todo el pueblo de Israel y delante de Dios mismo, justamente después de que el hombre de Dios haya mandado a matar a los que están juntados con los de Baal Peor. Esto sí tiene algo de agallas, ¿no? Vaya, ¿y qué es lo que sucede? Versículo 7. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y no alcanzó, versículo 8, lo voy a leer otra vez. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Ahora, hay muchos que van a querer discutir y decir, bueno, en 1 Corintios 10 dice 23,000, y aquí en el pasaje de Números dice 24,000. Pues eso sí es fácil. Si nosotros vemos lo que dice en 1 Corintios 10, 8, dice, cayeron en un día 23,000. Aquí en el libro de Números no dice que todos los 24,000 murieron en un solo día, sino que murieron un total de 24,000. Sería que el próximo día murieron otros 1,000. ¿Por qué? Porque habla de una plaga que había venido sobre ellos. ¿Qué fue lo que dice en el versículo 8? Cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un pecado que el pueblo de Israel está cometiendo en contra de Dios. Vemos el furor de Dios que se encienda y vemos el juicio de Dios que se ejecuta sobre su pueblo, su gente, los hijos de Israel, por su pecado que ellos hayan cometido en contra de él. Ya hemos visto cuál es codiciar, ya vimos lo cual es idolatría, ya vimos qué es fornicación. Cayeron un día 23,000. Versículo 9, 1 Corintios 10:9, dice, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Vaya conmigo, por favor, a Números capítulo 21. Vamos a ver la historia a cual está refiriendo el apóstol Pablo. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Comenzando en el versículo 9, tenemos la historia de las serpientes en el desierto. Versículo 4, y partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Otra vez, no estuvieron satisfechos con el maná que Dios había enviado. No estuvieron satisfechos con el pan que Dios había proveído. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró
por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y será que cualquiera que fuere mordida y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Nosotros vemos esta historia otra vez mencionado en Juan capítulo 3, el pasaje famosísimo donde nosotros encontramos Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Cristo vuelve a mencionar esta historia justo antes de ese versículo tan famoso. Juan capítulo 3, versículo 14, el Señor Jesucristo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este sucedió para nuestra amonestación sobre cuáles han venido el fin de la tierra. ¿Qué fue lo que vimos aquí en esta historia de las serpientes ardientes en el desierto? Ellos habían pecado en contra de Dios, Dios enojó y Dios causó su juicio a caer sobre ellos para matar a los que ofendieron en contra de Dios. Dice en versículo 9, 1 Corintios 10:9, ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ahora, ¿en dónde encontramos nosotros esa historia? Otra vez en Números capítulo 14. Números capítulo 14. ¿Cuál es el ejemplo que nos da de lo que es murmurar en contra de Dios? Números capítulo 14, versículo 26. La Biblia dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Ahí está la clave. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, según toda vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual juré que os haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, pero a vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Vamos adelante al versículo 36. Ya vimos el pecado con cual los hijos de Israel habían pecado en contra de Dios. Vamos ahora a ver el resultado. El versículo 36 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Adelante al versículo 45. Además de la plaga que vino, dice el versículo 45, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Por qué? Los hijos de Israel estuvieron en desobediencia, habían desobedecido al Señor Dios. Dios les había dicho, ok, vamos a enviar a 12 espías para reconocer la tierra. 2 volvieron con buen reporte. Los otros 10 volvieron con mal reporte y causaron a los demás a murmurar en contra de Dios. Eso causó una mala actitud de los del pueblo de Israel en contra de Dios y estaba causando a ellos a fallar en su fe, en confiar con Dios. ¿Y qué fue la pena? La pena fue muerte, porque vemos ahí en versículo 36, dice que los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Versículo 37, murieron de plaga delante de Jehová. Volvemos a 1 Corintios 10. Vimos
¿Cuáles fueron los pecados que cometieron de los hijos de Israel en contra de Dios? Aquí en el ejemplo el apóstol Pablo nos da. Dice en versículo 6, estas cosas fueron ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, que fue el codicio. Ellos quisieron cosas de más fuera de las cosas que Dios había provisto para ellos. Ellos no estuvieron felices con el maná que cayó del cielo, no estuvieron felices con el agua de la bebida espiritual que Dios les había dado de la roca. Versículo 7, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ellos no estuvieron satisfechos esperando para que viniera el hombre de Dios con la palabra de Dios, y ellos tuvieron que desviarse buscando en pos de algún otro Dios falso. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vimos que ellos se juntaron con las hijas de Moab y habían cometido fornicación junto con ídolos, y que se había encendido otra vez el furor de Dios. Hay la fornicación, la tentación en el versículo 9 vemos. Versículo 10, murmuración, murmurando en contra de Dios, vimos. Y todas estas cosas, versículo 11, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Nosotros deberíamos de leer estas cosas y recordar estas cosas, porque no queremos resultar ser como los hijos de Israel que cayeron en el desierto. Todo esto aconteció, por ejemplo, para amonestarnos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Por qué? No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y ese es el título del mensaje, huid de la idolatría. ¿Por qué el apóstol Pablo dice huid de la idolatría y no dice huid del codicio? No dice huid de la fornicación, aunque él ya dijo anteriormente huid de la fornicación. ¿Por qué no dice huid de la tentación de Dios? ¿Por qué no dijo huid de murmurar en contra de Dios? ¿Por qué? Porque todo lo que él acaba de nombrar, todo lo que él acaba de alistar, se trata de la idolatría. ¿Cómo? ¿Por qué? Nosotros ya vimos que en un capítulo anterior vimos que la fornicación espiritual tiene que ver con la idolatría, que fue lo que vimos en el versículo 6. Dice que ellos codiciaron cosas malas, ellos codiciaron cosas que no venían de Dios. Entonces, por lo tanto, ellos no estaban siguiendo en pos de Dios. Ellos estaban haciendo a su comida de Egipto un ídolo en su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? Estaba en Egipto. Estaba con los peces, estaba con el repollo, estaba con los pepinos, estaba con toda la comida, la cebolla que habían encontrado en Egipto, y ellos no estaban entonces siguiendo en pos de Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Ellos estaban pensando y deseando y amando a la comida que había en Egipto. Con su codicio, ellos estaban cometiendo idolatría, habían hecho ídolo de la comida que habían encontrado en Egipto. Versículo 7, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantaron a jugar. Ellos en ese entonces hicieron un ídolo literal, becerro de fundición hecho de oro. Ellos en ese entonces estuvieron adorando a alguna otra cosa que no era Dios, literalmente cometiendo idolatría. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Ellos habían juntado con las hijas de Moab. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos estaban sacrificando holocaustos y sacrificios a los dioses de Moab. No estaban siguiendo en pos de Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Ellos en cometer fornicación estaban buscando en pos de otros dioses, cometiendo idolatría. Dice en versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿En qué estaban murmurando? Ellos estaban quejando de Dios, estaban quejando de Moisés, y ellos también recibieron ¿qué? Pena de muerte. ¿Por qué? Ellos no estaban confiando en Dios, no estaban confiando en que Él les podía dar y hacer lo que es que Él les había dicho que iba a dar y lo que les iba a hacer. Por eso es que dice que todo está escrito para nosotros, para amonestarnos a nosotros sobre quienes
los fines de los siglos han venido. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces nos deja saber que los hijos de Israel en el desierto, que cuando originalmente estaban siguiendo en pos de Dios, ellos se creían firmes. Ellos estaban confiados, pero no estaban confiados en Dios. Pensaban que con que Él ya les había rescatado, con que Él ya se les había sacado de la tierra de Egipto, que ya estuvo todo. Que estaban firmes, que no tenían que seguir adelante, no tenían que seguir en pos de su Dios, sino que, bueno, yo ya soy salvo, yo ya he llegado, yo ya soy perfecto, yo ya no tengo de qué preocuparme. Pero no, la Biblia dice que nosotros tenemos que estar amonestados por estas cosas. ¿Para qué? Para que sigamos en el camino, para que sigamos siguiendo en pos de Dios de la Biblia, para que nosotros sigamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y que no deberíamos de caer. ¿Por qué? Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice que no nos ha tomado tentación sino humana. ¿Qué clase de tentación es esa? Pues es una tentación que es común para nosotros los seres humanos. No es algo común para los animales, no es común para los que no son humanos. Dice en versículo 13, no os ha tomado tentación sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. ¿Cuál es esa salida? Nos da la respuesta en el versículo 14. Por tanto, ¿qué? Todo lo que acaba de mencionar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahí está la salida. Ahí está la salida que Dios nos ha dado. Cuando es el caso de que si nosotros estamos tentados con codiciar las cosas, eso es idolatría. Nosotros deberíamos de huir de la idolatría. ¿Cómo? Siendo satisfechos con las cosas que Dios nos ha proveído. Cuando nos tenta la cosa de idolatría, cuando nosotros queremos amar a nuestro carro, o amar a nuestra casa, o amar a nuestra familia, o amar a nuestro trabajo, o amar al dinero, más que amamos a nuestro Dios, Dios nos da una salida. ¿Qué? Deberíamos de huir de la idolatría. Deberíamos de recordar estas cosas para que no seamos destruidos nosotros por estos mismos pecados, para que no nos vaya a tener el juicio de Dios sobre nosotros. Deberíamos de huir de la idolatría cuando estamos tentados con codiciar, con idolatría. Cuando es el caso de que nos caiga la tentación de fornicar o de mirar a una mujer que no es nuestra esposa y desearla en nuestro corazón, la Biblia dice que nosotros ya la hemos codiciado, ya hemos cometido adulterio con ella en nuestro corazón. No queremos que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. Deberíamos de recordar y ser amonestados en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nos da la salida que huir de la idolatría. Cuando estamos tentados para tentar a Cristo, haciéndole y diciéndole, bueno, Dios, yo creo que no podrías hacer esto, porque si lo podrías hacer, ya me lo hubieras dado, ya me lo hubieras hecho, ya me hubieras entregado los deseos de mi corazón. Dice la Biblia que nosotros no deberíamos de tentar a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron. ¿Y qué fue el resultado? Dice que perecieron por las serpientes. Ellos estuvieron quejando otra vez. Ellos no estuvieron satisfechos otra vez. ¿Y qué fue el resultado? Les cayó encima el juicio de Dios. Cuando nosotros somos tentados a tentar a Cristo y murmurar en contra de Cristo y a probar lo que es que Él puede hacer para nosotros, deberíamos de aceptar lo que es el escape, lo que es la salida. Deberíamos de huir de la idolatría. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Nosotros no deberíamos de quejar. Con el trabajo que Dios nos ha dado, no deberíamos de quejar. Con la vida que Dios nos ha dado, no deberíamos de quejar. Con la familia, con el trabajo, con el dinero, con todo lo que Dios ha proveído para nosotros, deberíamos de aprender a ser satisfechos y a no ser ídolos de las cosas demás. Deberíamos de aceptar lo que es la salida que Dios nos ha dado. Deberíamos de huir de la idolatría. ¿Cómo? Siendo satisfechos con las cosas que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Todas estas cosas le acontecieron a los hijos de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Versículo 15. Vamos a brincar adelante al versículo 15. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo, ¿no? Él está diciendo, mire, toda esta historia, ellos no lo hubieran sabido. ¿Por qué? Porque son de los gentiles en la carne, son de la ciudad de Corinto. Ellos no habían recibido la palabra de Dios, ellos no habían tenido lo que son los libros de Moisés. ¿Quién se los entregó?
Pablo, cuando llegó allí a Corinto, él vino trayendo la palabra de Dios, él vino trayendo lo que son las Escrituras y él les iba instruyendo, predicando, enseñando por año y medio, lo que vimos en el Hecho capítulo 18, cuando llegó el apóstol Pablo ahí y comenzó la iglesia en Corinto. Y él instruyó a los de la iglesia allá en Corinto y les iba enseñando estas historias a las cuales él ahora está haciendo referencia. Ellos tuvieron conocimiento de las Escrituras. Por eso es que él dice, como a sabios hablo. Yo estoy pensando que ustedes son sabios. Yo estoy, ¿cómo diría? Yo estoy, o sea, básicamente tomando en cuenta de que ustedes son sabios. ¿Por qué? Porque ellos son salvos. Porque ellos tienen el Espíritu Santo, porque ellos tienen las Escrituras, ellos tienen la instrucción del apóstol Pablo. Dice, con eso en mente deberían de ser sabios. Como a sabios hablo, juzgar vosotros lo que digo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Huid de la idolatría y no vayan a tentar a Dios, no vayan a murmurar en contra de Dios, no vayan a fornicar, no vayan a cometer todos esos pecados. ¿Por qué? Porque es idolatría. Es idolatría. Dice, como a sabios hablo, juzgar vosotros lo que yo digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, diciendo que en una figura, en una manera, nosotros tenemos en común lo que tenían los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos bebieron de la bebida espiritual. Ellos comieron de la comida espiritual. No hablando de lo físico, sino que de lo espiritual. Y ahora él está haciendo la conexión que dice en versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, que está diciendo, la copa de bendición. Aquí tenemos, digamos, una copa física. Pero esa es una imagen, esa representa lo que es la copa de bendición que bendecimos. No está hablando de una copa física. ¿Por qué? Porque él dice que la copa de bendición que es la comunión de la sangre de Cristo. Ahora, muchos interpretan esto muy mal y dicen, bueno, que la comunión es cuando nosotros reunimos para beber el jugo y para comer el pan. Muchos llaman a eso la comunión. Pero eso no es comunión. La comunión es una palabra que simplemente viene de dos palabras, con y unión. Con quiere decir con, o sea, junto, juntado con algo, y unión igual, junto con algo que es parte de uno. Y él nos describe, él nos define qué es esa comunión, o sea, esa congregación, esa reunión. Dice que es la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? La sangre que Cristo derramó por nosotros. Y esa es la bebida espiritual, lo que recibieron los hijos de Israel, los que fueron salvos en el Antiguo Testamento. Dice, el pan que partimos, no un pan literal, sino que es un alimento espiritual. Cristo siendo el pan que descendió del cielo, dice que ese pan es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en comunión? ¿Qué es lo en común? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? El cuerpo roto de Cristo por nosotros. O sea, lo que nos une a nosotros es la fe en el Señor Jesucristo. Lo que es la comunión, lo que tenemos en común nosotros es la fe en su sangre derramada, en su cuerpo roto, quebrantado por nosotros. Eso es lo mismo que tenían en común los del Antiguo Testamento, la bebida espiritual, el alimento espiritual. Versículo 17, porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo. Esa es la comunión. Nosotros muchos siendo uno. Dice, sigue ahí en el versículo 17, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuál pan? El pan de vida, el Señor Jesucristo. Versículo 18, mirad a Israel según la carne, o sea, al Antiguo Testamento, lo que es el ejemplo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Nosotros ya cubrimos eso hace como unos 3 semanas hablando de lo que es sacrificado a los ídolos. No vamos a meter en eso ahorita por causa de tiempo, pero básicamente él habla de una idolatría física. Ya nos había hablado de una idolatría espiritual a través de todos los pecados que cometieron los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Pero nosotros ahora, hoy en día, tenemos que cuidarnos para que no vayamos a entrar en tentación de idolatría de lo que nosotros levantamos en nuestro corazón, ¿no? Las cosas físicas aquí en la tierra, las cosas que nosotros deseamos que están fuera de la provisión de Dios. Para
tocar los temas otra vez, los puntos. Primero, punto número 1, Dios no se agradó de muchos de ellos y por lo tanto cayeron en el desierto. Ellos cometieron bastante pecado, que todo está ligado con lo que es la idolatría, siguiendo en pos de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y por eso Dios no se agradó de muchos y cayeron en el desierto. Punto número 2. Todas estas cosas les acontecieron como un ejemplo. Ya vimos todas las historias, ya vimos todos los pecados, ya vimos los juicios que Dios había ejecutado sobre ellos. Todo esto aconteció, por ejemplo, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Punto número 3, por tanto, huid de la idolatría, que es el nombre de este mensaje. Huid de la idolatría. Vayamos, por favor, guarda su lugar ahí en 1 Corintios 10. Vayamos, por favor, a Éxodo capítulo 20. Vamos a ver claramente donde Dios dice que no deberían de cometer idolatría. Y nosotros a través de este mensaje y de las Escrituras vemos que la idolatría no solamente se trata de imágenes de fundición, no solamente se trata de imágenes grabadas, sino que también podrían ser otras cosas que nosotros levantamos en nuestros corazones como ídolos en nuestras mentes y en nuestras vidas. Éxodo capítulo 20, donde vemos lo que son los 10 mandamientos, versículo 3 comienza con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios en el Antiguo Testamento había amonestado a su pueblo. Ya les había dado el mandamiento, ya les había explicado qué deberían de hacer y qué no deberían de hacer. Y aún así, teniendo esa información, algunos de ellos decidieron a desobedecer de todas formas. Ellos decidieron que iban a ignorar lo que Dios había mandado de todas formas. Que no vaya a suceder eso con nosotros, porque no solamente tenemos el mandamiento directamente de Dios, sino que nosotros también tenemos las historias del Antiguo Testamento, que Pablo dice que fueron escritos para amonestarnos a nosotros. Por tanto, deberíamos de nosotros de huir de la idolatría. Volvemos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser difamado por lo que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué es el tema de este mensaje? Huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque dice en versículo 31, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Ya vimos en Juan 15:8 que nosotros vayamos a traer mucho fruto, para que vayamos a predicar el Evangelio, para que muchos sean salvos, lo que dice al final del versículo 33. Ahora, si Pablo dice que todo esto fue escrito para nosotros, para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido, sobre quienes el fin del mundo ha venido, ¿cómo es que nosotros vamos a recordar estas cosas? Vayan por favor a Deuteronomio capítulo 31. Vamos a cerrar con esto. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31. Nosotros sí como cristianos leemos la Biblia todos los días porque Dios nos ha mandado a hacerlo. Nosotros vamos y congregamos en la iglesia porque Dios nos ha mandado. Pero de vez en cuando nosotros deberíamos de tener una amonestación, un recordatorio especial. Y aquí Deuteronomio 31, versículo 9, hace una provisión para el pueblo de Dios, una provisión especial, un recordatorio especial para que nosotros vayamos a recordar y ser amonestados de estas historias, de estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento para amonestarnos a nosotros sobre quienes ha llegado
el fin o los fines de los siglos. Deuteronomio 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, o sea que esto no es diario, esto no es cada año, sino que cada 7 años. Cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra algunas de las palabras, no, todas las palabras de esta ley, para que los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, mientras viváis en la tierra donde vais cruzando el Jordán para poseerla. ¿Qué sería el resultado de eso? Vayan conmigo a 2 de Crónicas, perdón, se me olvidó que hay una escritura más. Vamos a ver qué es el resultado de cumplir con esta dirección, con este mandamiento que Dios había dado para leer todos los libros de Moisés cada 7 años. Dice que para que ellos vayan a temer, para que ellos vayan a aprender y saber tener temor de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 17, vemos el cumplimiento de esto por el rey Josafat. Segunda de Crónicas 17, versículo 9, dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, que no osaron hacer guerra contra Josafat. Ese es el resultado de que si nosotros somos obedientes a Dios y hacer lo que Él nos dijo, cumpliendo con los mandamientos de Dios, no para nuestra salvación espiritual, porque ese sí es por fe en el Señor Jesucristo nada más, pero para amonestarnos a nosotros a no caer a la misma tentación que cayeron nuestros padres en el desierto, los hijos de Israel en el desierto. Estas cosas son escritas para nuestra amonestación, para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuál es el escape, cuál es la salida de la tentación. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y ese sí es el título del mensaje, huid de la idolatría. Nosotros vimos qué es lo que el apóstol Pablo nos está recordando, qué nos está diciendo, qué nos está amonestando. Y cómo nosotros podemos escapar de la tentación, cómo podemos escapar de la idolatría, para que también nosotros podamos escapar del juicio del Todopoderoso Dios sobre nuestras vidas. Con eso vamos a cerrar con una palabra de oración. Damos gracias, Señor, por este mensaje. Damos gracias, Señor, por tu palabra, la luz en las tinieblas, para que nosotros podamos saber en dónde nosotros andamos y cómo es que nosotros andamos, siguiendo en pos de ti, Señor. Damos gracias por la nube que hubo en el desierto, columna de fuego, y que iluminaba en la noche para los hijos de Israel, nuestros padres que andaban en el desierto. Ayúdanos, Señor, para leer tu palabra y atesorarlo en nuestro corazón, para que nosotros no vayamos a atesorar los ídolos y las otras cosas en nuestros corazones. Damos gracias, Señor, pedimos por el poder de tu Espíritu Santo a ayudarnos a recordar de estas cosas diariamente y a meditar en tu ley diariamente, para que no vayamos a caer en esa tentación, para que nos ayude tu palabra a huir de la idolatría. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a terminar con un himno más. Abren sus himnarios, por favor, al himno número 444. Himno número 444. Roca de la eternidad. Ese sí nos recuerda que Dios es nuestra roca. El Señor Jesucristo es nuestra roca de salvación. Roca de la eternidad. Roca de la eternidad, fuiste bien.
vaya a responder en tu augusto tribunal. Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Bueno, muchísimas gracias por venir otra vez a la Iglesia Bautista de Chesapeake. Vamos a terminar con oración. Señor Dios, damos gracias por este mensaje, por la habilidad de nosotros a congregar en tu nombre, Señor, para la enseñanza de tu palabra, para recibir la amonestación, para que nosotros siempre estemos guiados por tu palabra, por el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad, Señor. Damos gracias eternamente por lo que has hecho por nosotros, tu sacrificio, tu sangre derramada, la bebida espiritual y el alimento espiritual, la roca de nuestra eternidad, lo cual es Cristo. Y por eso estamos eternamente agradecidos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.